Bueno, sean bienvenidos a otra entrega. Un poco vamos a estar hablando del short, de lo que estábamos diciendo en ese mismo short anterior, respecto al problema que surgió con el tema de la corrección política. Y asimismo se va a llamar el título. Quiero hablar un poco de lo que es la corrección política y cómo la Iglesia no está teniendo la respuesta que yo considero que el Señor espera de nosotros. Bueno, antes de arrancar, sé que normalmente la oración la dejamos afuera del aire, oramos personalmente y no lo grabamos, pero esta vez quiero romper un poco eso y nada, presentar a la audiencia, a los que normalmente vienen a visitar el canal, y decirles al Señor que nos guíe en todo esto, que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos dejar de un segundo al menos tener la mente y el corazón entenebrecida, el alma fragmentada, el espíritu en algo que no está alineado a lo que el cielo está hablando, ¿no? Algo que el Señor me ministraba es no se comporten como si yo no hablara, ¿no? Y eso pasó anoche mientras que estaba yéndome a dormir. Me costó después conciliar el sueño, ¿no? Y me quedé con esa tristeza de decir cuántas veces nos comportamos como si Él no hablara, ¿no? Entonces mi oración es esa, Señor, que sea tu voluntad en medio de todo esto, que dejemos de ser un pueblo que perece por falta de entendimiento, que desates en nosotros, en quien escuche este podcast, en quien esté a nuestro alrededor, esa unción de Isaacar, esa tribu que era entendida en los tiempos, ¿no? Entendida en lo que Él estaba hablando, en lo que Dios quería hacer, y que vivifiquemos en cada una de las áreas de nuestra vida, en la economía, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en cada área de nuestras vidas, que el Señor sea la luz, que el Señor desate su bendición, que el Señor desate el entendimiento, que rasgue todo velo, y que en todo esto que vamos a hablar, que creo que es bastante complejo y requiere por lo menos cierto grado de atención, que podamos estar despiertos, libres en toda área, porque si el Señor mismo resucitó al tercer día y tomó las llaves de la muerte y del infierno y llevó cautiva toda cautividad, y no por decir, no de manera, como sería, alegórica, sino que lo hizo en verdad. No fue en vano, y creo que tenemos que hacerlo valer en cada área de nuestras vidas. Si tenemos una vida que no es de gloria en gloria, una vida que solo es una derrota, si tenemos una vida de esclavitud en cualquier área, en cualquier cosa que sea, más que glorificar al Señor, más que ser una vida de testimonio, somos esclavos en vida, ¿no? Creo que un cristiano derrotado es el mejor trofeo que puede tener el enemigo, y que el Señor esté rompiendo todo eso en nuestras vidas y en toda área, como digo. Para nada creo que soy un iluminado, creo que soy alguien que le gusta leer, alguien apasionado por la filosofía, por la economía, por la Biblia, bueno, ahora por la teología. Creo que le he dedicado una buena cantidad de tiempo, tanto a escuchar debates, leer las dos campanas, no me quedo con una, y bueno, un poco de esta charla que vamos a tratar de tener hoy es eso, fomentar la indagación personal acerca de lo que es la ideología de género, entre otras corrientes de izquierda, que no se queden solo con lo que vamos a decir, que no se queden solo con lo que le dicen la tele, los libros, que lean las dos partes, que lean lo que dice ellos, leer entre líneas qué es lo que quisieron decir y también qué es lo que hicieron, porque una cosa es la parte filosófica, lo que proponen, y la otra es la parte práctica, la política, en qué terminaron cada una de las propuestas que tuvieron, ¿no? Y bueno, sin más, quiero arrancar, así que ahí arrancamos. Es bien curioso que la agenda LGBT, porque en definitiva vamos a estar hablando más que nada de esta, no solo está en la boca de todos porque se impuso a través de las currículas estatales, y más curioso aún es que no proponen, sino que imponen. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, ¿no?, que estuviéramos en un patriarcado, como se dice, ¿no? Que estuviéramos no en un patriarcado, sino imagínense una distopía más inquisidora, ¿no? Una tiranía cristiana, por así decir, pese a que es una contradicción en sí misma, ¿no?
Para los que son seguidores fieles del canal, que siempre están escuchando y tratando de razonar juntos, saben que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces sería imposible que un cristiano te obligue. Puede hacerlo, sí, a fuerza de hombre, a fuerza de carne, pero obviamente nosotros sabemos que no es lo que el papá querría hacer, ¿no? Entonces es bien curioso que nosotros no obliguemos desde la escuela, desde una currícula estatal, a que se ore, a que se rece. Es más, yo mismo fui a un colegio católico y nunca me obligaron a rezar. Siempre me decían, no faltes el respeto, pero quédate ahí, ¿no? Y me pareció muy noble, muy fiel de su parte. Por otro lado, esta agenda no. Esta agenda te dice o lo tomás o nada. Ya conocen la ley Micaela, esa ley que en Argentina se aprobó, que la aprobaron todos juntos. Por eso yo, además de lo que vamos a estar hablando, también voy a hablar mucho de lo que considero que cambiemos con K. No es oposición, porque a la hora de votar cosas como la ley Micaela, ley de etiquetado frontal, ley de alquileres, entre otras, siempre están votando una agenda de izquierda. La ley de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que los médicos puedan ser objetores de conciencia, ¿no? Entonces, a la hora de los hechos, vemos que esa grieta que nos venden de las puertas para afuera no existe. A la hora de ver el boletín oficial, ver los votos que se hacen en el Senado, no hay ninguna oposición. Votan siempre lo mismo, votan una agenda, votan una bajada de línea y quienes la padecemos somos nosotros, ¿no? Para los que me conocen más en persona saben que yo siempre hago alegoría a cuando los hebreos eran esclavos en Egipto y nosotros estamos pasando ese momento, según yo, en que dicen, bueno, a ver si tienen tiempo para quejarse, para hacer esto, lo otro, déjenlos que ellos mismas vayan y recojan su paja, ¿no? Bueno, nosotros estamos en esa parte. 50% de pobreza, 102% de inflación, ¿no? Y ellos siguen cargándonos despectivamente lo que ellos quieren, ¿no? Y la congregación, el cuerpo de Cristo dormido, ¿no? Y acá es donde quiero dividir un poco las aguas. Jesús, cuando habló y se enfrentó a los fariseos y a los saduceos, dijo algo que hizo que ellos se pongan a discutir entre ellos, ¿no? Y él siguió en la suya. Y quiero dividir eso, ¿no? Alguno va a decir, bueno, pero vos no sos Jesús, evidentemente. Pero creo que el Señor depositó en nosotros un poquito de su eternidad. Creo que el Espíritu Santo nos habla a todos y siempre tiene algo que despierta en cada uno. En mi caso, me gusta mucho la literatura. Me gustaría, hoy hablaba con un amigo, llegar a ser un Lewis moderno que hable de las cosas que Dios esté hablando hoy, ¿no? Y que pueda dejar literatura cristiana, que no hay mucha realmente, salvo Narnia. Creo que no tenemos mucho más. Y bueno, pero sobre todo un pensador, ¿no? Un pensador que hable mucho de la Biblia, que lo exprese de diferentes maneras, que tenga buen fruto. Esto no es nada más que un hijo que quiere agradarle a su padre, un hijo que le gusta pasar tiempo con su padre, que quiere darle un buen testimonio a sus amigos, a su familia, nada más que eso. Pero muy a grandes rasgos, si vamos al detalle, si vamos al día a día, creo que es muy valorable para la situación actual. Y quiero seguir con esto. Bueno, sin irme mucho del guión, pensaba en esto, ¿no? Porque saben lo que pasó en el short. En vez de escribirme a mí, se pusieron a escribirle a Mau, ¿no? No, que homofobia esto, que lo otro, ¿cómo vas a subir eso? ¿Qué tiene que ver con Dios? Y yo digo, ¿cómo que tiene que ver con Dios? A ver, si sabemos que hay una bajada de línea que se está imponiendo en todas las naciones, ¿no? Desde el mundo, desde el Estado, a los individuos. Y quiero hacer énfasis en estas palabras, porque hoy por hoy las palabras no valen nada. Hay mucha inflación en lo que respecta a esto. ¿Y a qué quiero ir con esto? Supongamos, hoy yo podría decir que yo soy una mujer. Ante los ojos de Dios yo estaría mintiendo, pero ante los hombres no. Hay un versículo muy lindo
que deja mucho para pensar, ¿no? Dos, de hecho. Uno que dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría de los sabios de este tiempo. Y otro que dice, a causa de las tinieblas no pueden pensar, no pueden ver su mano, no pueden ver nada, no pueden ver más allá porque están entre tinieblas. Y creo que es un tiempo que al menos en lo espiritual así estamos. Y pensaba eso, ¿no? Como si entre nosotros no podemos pensar más allá de lo que nos ofrece la currícula estatal, teniendo al Espíritu Santo, que es lo más grave, teniendo a Jesús intercediendo de día y de noche, teniendo ángeles a nuestro favor, teniendo las promesas del Espíritu Santo en la Biblia, ¿no? ¿Cuánto más va a faltar para que nos metan en hornos de fuego, si no nos inclinamos ante la imagen de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? No sé si saben que desde el Estado el rey Nabucodonosor decretó que el que no se incline ante su estatua, su imagen de oro, iba a ser echado en el horno de fuego. Y quiero ir un poco a esa parte política en lo actual. Supongamos, hubo un pequeño debate también entre si es bueno o malo ahorrar en dólares, ¿no? O en otra moneda extranjera. ¿Qué tiene de malo usar los bienes que vos produciste legalmente, que tributaste, ganaste bien, hiciste todo en orden, no defraudaste a nadie, y vas y te compras una reserva de valor que no pierda tanta inflación entre la inflación, ¿no?, de la moneda a nivel internacional, ¿no?, como el dólar, un 12% anual está perdiendo cuando nosotros arriba de un 100%. ¿Qué tiene de malo? Dice, no, pasa que el Estado declaró que es ilegal, ¿no? Yo venía un poco, traía esto a la memoria, ¿no? Bueno, pero a ver, acá era ilegal que ellos adoren a otro Dios y que no se inclinen ante la imagen, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, porque por un lado la Biblia nos dice, no matarás, ¿no? En caso de esa ley que aprobaron todos juntos, que sabemos que se aprobó, y se aprobó por una agenda. Creo que quienes los que están más metidos en lo que es la batalla de los pro vida y los pro muerte, van a tener una clara valoración a la hora de decir, no matar es no matar, el Estado me puede decir lo que sea, pero a ver, acá pesa más la Biblia. Y en eso es lo mismo. El Estado no siempre va a tener la razón, porque cuando salgan leyes amorales, por ejemplo, en la Alemania nacional socialista, se decía que se podía matar por ley a personas de cierta clase étnica, que nosotros lo conocemos como el pueblo escogido de Dios, ¿no? Me refiero explícitamente a los judíos. Entonces, el Estado va a ser quien defina nuestra moral, ¿no? Y con esto quiero hacer un paréntesis y aclarar. No por estar en contra de dicha agenda, uno valida que se maltrate a cierto sector de la sociedad, ¿no? Al contrario, yo promuevo que se lea a sus autores, que para nada me parecen morales, que para nada me parece que hayan hecho las cosas bien. Y acá quiero traer a memoria, por ejemplo, y que se lea a Simone de Beauvoir, ¿no? Ella fue profesora, y algo que me molestó mucho que no me enseñaron en ESI, cuando me lo inculcaron en un instituto, es que nunca se dijo por qué ella dejó de enseñar. Más allá de que tanto Simone de Beauvoir como Sartre, su esposo, se les pagó dinero, el cual estaba manchado con sangre por el hambre de la Unión Soviética, para blanquear la imagen, ¿no?, de esta tiranía, donde pueden ponerse a leer cómo trataban a los cristianos, como tantas tiranías comunistas, ¿no?, marxistas. Bueno, y además de eso, ella se acostó con 2 menores de edad, lo cual le costó que no le permitan más ejercer su profesión de docente, ¿no? Entonces, vamos a tomar a esta gente de referente, vamos a tomar a esta gente de que nos venga a decir desde las congregaciones, ¿no? Y va por todo, ¿no? Porque, por ejemplo, un eslogan que ellos usan mucho es, vamos a cuestionarnos todo, pero a la hora de cuestionarse su agenda, que ellos no la difunden, que ellos no la repiensan, solo la repiten, vemos que no se cuestionan nada, ¿no? Cuando viene un cristiano y me dice, no, porque la violencia de género, y yo digo, ¿cómo que violencia de género? La Biblia nos enseña claramente que la violencia, es humana, es carnal, es diabólica, no hay más vuelta que darle.
Y aparte, si vamos a la definición de qué es violencia de género, dice: la violencia hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Cuando un hombre se metió en la mente, en el corazón, en el alma de la otra persona para estar 100% seguro de que se le agrede por el hecho de ser mujer. No por un recelo, no por consumo de drogas, no porque, no sé, en nuestro caso está endemoniado, está siendo ministrado por cosas que no son de Dios. Entonces estamos validando con nuestras acciones mentiras explícitas. Una de las cosas puntuales que vamos a tratar hoy, por ejemplo, es la neolengua. Es un término filosófico que empleó Orwell en la novela 1984, novela muy famosa, muy actual, donde se saca el término de Gran Hermano, algo que fue completamente desdibujado, ridiculizado en ese reality show que se toma hoy el término de Gran Hermano, pero que nada tiene que ver con lo que él quiso plasmar en su libro. Lo recomiendo mucho si quieren leer algo diferente, algo que siempre fue censurado en todas las tiranías, ya sea de derecha o de izquierda. Les pido que tomen un segundo, que oren y que digan: Dios, si podés hablarme a través de esta novela y ver qué es, que se lleven las ideas que se imponen desde el Estado hasta el absoluto. Tómense una pausa, léanla, porque las películas que salieron de 1984 son bastante malas y dejan para pensar muchísimo. Es muy curioso también porque él se hizo famoso porque escribió una novela de terror distópica, es decir, lo contrario a una utopía, lo contrario al paraíso, basado en ciencia ficción, pero él se lo empezó a tomar como profeta porque vieron que donde se implementaban dichas ideas empezaba a cumplirse todo lo que se supone que no era real. Entonces la ciencia ficción se transformó en terror real. Entonces nunca me canso de recomendarla, sobre todo a la gente que dice: no me gusta la Biblia. Bueno, perfecto, léete esto, te va a dar muy buenos valores, y donde hay algo bueno, donde hay algo justo, honorable, en eso pensar, decía Pablo, ¿no? Yo creo que la cultura del reino, para quien no nos acepta, en primer lugar, ¿no? Uno tiene que hablarles como hombre, como le pasó a Pablo, ¿no? Les hablo como hombres porque si les hablo desde lo espiritual no me van a entender, decía él. Y hay momentos en que Dios te manda a hacer demostración de Espíritu Santo y poder, y Él se manifieste, hace maravillas tremendas, y la gente que no cree, cree, y los que creen se vuelven a entregar. Y hay momentos en los cuales hay que hablar, y que esas palabras traspasen el mundo espiritual y despierten conciencia, ¿no? Un poco de eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy en este podcast. Siguiendo con el hilo del guión, dice: José no fue puesto por Dios y no vivificó la palabra: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Dios prosperó esa tierra por medio de él, y luego la gente se olvidó del legado que él construyó y volvió a lo mismo, Egipto. No somos ajenos de que olvidemos lo que papá habla hoy mismo y lo que está hablando hoy en día. Después de todo esto quería hablar también de la visión de un amigo. Bueno, para quienes me conocen más, principalmente en la Congre, saben que, como dice el meme, ¿no? Veo gente muerta. No, veo cosas que no soy el único que las ve, así que es interesante. Sé que hay mucha gente que le incomoda, pero el mundo espiritual es real. Y sé que siempre es el mismo ejemplo el que trato de usar, pero a ver, cuando viene alguien del otro bando y te dice: el enemigo me llevó, me hizo hacer un viaje astral, que esto, que lo otro, veo los demonios, veo, no sé, al diablo que se me aparece, le creemos, pero a la hora de ver las cosas buenas, lo que Dios preparó, ahí todos hacemos agua, todos dudamos. Dice: no será que no es para mí eso, que es para otro. Bueno, hay gente que ve, y el Señor cada vez está haciendo más real, más nítido ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Aún no lo sé. Y a eso quiero ir. Un amigo vio una cosa y me lo compartió a mí. Y fue bien curioso porque él jamás había leído nada de lo que tiene que ver con la visión. Y viene mucho al caso. Él ve lo que sería el panóptico de Foucault, pero el diseño original. Es decir,
Quien más o menos lee filosofía sabe lo que es el panóptico de Foucault. Si no, les recomiendo que hagan una pausa, busquen en internet, lo lean y se saquen la duda. También para que vean cómo está conectado lo que ven estos pensadores, a los cuales se busca criticar para construir algo, no para deconstruir, como les gusta decir ellos, sino decir, Dios tiene algo mejor que esto. No nos conformemos con la sabiduría de este siglo, sino renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Pero bueno, ¿qué es lo que vio? En el centro, como de una especie de coliseo, un demonio que vigilaba, ¿no? Y alrededor el coliseo todo lleno de cárceles, ¿no? Y si uno se pone a leer el panóptico de Foucault, es exactamente lo mismo, solo que en vez de un demonio en el centro, es una especie de domo en el cual se ve desde adentro hacia afuera y no al revés. Entonces, la gente que está esclava, que está en la cárcel, que está en el gulag, no puede saber si lo están vigilando o no. Y a eso es a lo que apunta, que la gente se sugestiona, entonces por el miedo a lo que sea, no sabe si está siendo vigilada en todo momento, en todo lugar, como gran hermano. Y un poco de eso en el mundo espiritual, ¿no? Y cuando él me compartía, yo quedaba completamente maravillado porque decía, ¿por qué Dios le mostraría esto a él, no? Y bueno, yo lo guardé en mi corazón hasta un tiempo y ahora sentía de comentarlo. No voy a dar el nombre, obviamente por respeto, no hablé con él y preguntarle si puede dar el nombre, así que no viene al caso. Pero en esa misma línea, otro pensador, Gramsci, que también tiene esas tendencias, él decía, tomen los medios, la educación y la cultura y lo demás se da por añadidura. Entonces vemos que ellos ya tenían dicha intención, ¿no? Si desde la educación solo se te muestra un lado de la historia, se te enseña y se te imparte una cultura completamente a la judía, ¿no? Obviamente, completamente al cristianismo en contra. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y pueden irlo buscando, pueden ir buscando Foucault, Panóptico, Gramsci. Pueden ver también un video muy bueno de Yuri Bezmenov, un ex KGB, es decir, la KGB era la fuerza de inteligencia soviética, ellos eran grandes pensadores, y él, cuando se escapa de la Unión Soviética y renuncia, ¿no?, a lo que sería la KGB, decía, los ex agentes ya están en todas las universidades adoctrinando a la gente, dice, y es bien curioso porque es tan fuerte lo que se empezó a impartir desde los púlpitos escolares, que decía, aunque venga el tirano y les patee, perdónenme la expresión, les patee el trasero, no se van a dar cuenta y esa generación mentalmente no sirve, no puede pensar. Otro pensador, no de esta misma vereda, sino opuesta, decía que adoctrinar con marxismo es lo mismo que amamantar con alcohol, ¿no? Entonces, quiero que se tome un poco la dimensión de lo que es tener la mente y el corazón entenebrecido y cómo quizás a veces por ignorante, porque no nos gusta detenernos a leer, detenernos a repensar, ¿no? Tomamos toda la agenda y no nos damos cuenta que hay algo atrás, que hay espíritus atrás, que hay gente que no desea el bien, que no desea el verdadero empoderamiento, la verdadera liberación, ya sea de un sector de la sociedad, de la mujer, sino que los usan. ¿Y a qué voy con los usan? Ese sector político siempre hizo lo mismo, genera odio, divide y reinarás, hace pelear a un sector diciendo que ustedes son los oprimidos, los otros son los opresores, y ellos sacan una tajada, ya sea a través de mercantilismo, a través de impuestos, a través de lo que es sindicatos. Ellos generan, él te está oprimiendo, un sector se lo cree, porque si no se lo cree no los pueden obligar, y ahí se genera una tensión. De esa tensión ellas sacan una buena tajada y se llenan los bolsillos, y después no nos damos cuenta que los mismos tiranos que nos venden el fetiche son los ricos que ellos dicen odiar, que al momento de redistribuir dinero que no es suyo, sino que es nuestro, vienen, nos lo sacan a punta de pistola y nos lo hacen redistribuir, entre comillas, a los pobres, y vemos que los pobres siguen más pobres, los ricos siguen más ricos, y oh, sorpresa, los ricos son
su sector político, ¿no? Esto se aplica claramente a cualquier país. Pueden tomar en cualquier momento de la historia. Fíjense, quienes venden esta agenda siempre hacen lo mismo. Y por eso ahí voy a que el mundo espiritual nunca está desdibujado. No es que nunca interviene, al contrario. Siempre el mundo espiritual está ligado a lo político, está ligado a lo cultural. Nunca me olvido también, un momento fuimos a orar a un barrio con mucha necesidad, y mientras orábamos yo veía en el mundo espiritual ratas pasar, ¿no? De un lado para el otro, y yo decía, eso no está ahí, pero yo lo veo. Y claro, después me ponía a pensar, esta gente realmente vive el infierno en la tierra, ¿no? El infierno directamente ministrando su corazón, su mente, su alma, su espíritu, en todo momento y lugar. Entonces, claro, en el momento que ellos salen de sus barrios, ven otra realidad. Dios les habla cuando habla Congre, todo, pero van y sus barrios siguen estando en esclavitud, ¿no? Y quería ir un poco a eso, ¿no? Pablo en un momento, él dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y en el original dice, ¿quién los hechizó? Y vamos un poco al significado de insensato, dice, que no razona, que es necio. Y anoche, antes de que se desate todo esto, dice, yo me estaba acostando a dormir y papá me habla y dice que nada, dejen de tercerificar su fe. Y yo digo, ¿cómo tercerificar la fe? Es decir, que cada uno hable de las leyes que hay en su corazón, pero que no las impongan. Y en esa misma línea dice, dejen de actuar como si Dios no hablara, lo que decía al principio. Y enseguida, con respecto a tomar postura, no solo de esta área de la batalla cultural, sino en toda área de la vida, como está escrita, oren todo el tiempo. Y quiero ser más certero con esto, ¿no? Que no vivamos como si Dios no hablara. Más certero sería, en vez de oren todo el tiempo, sería conversen con papá todo el tiempo en toda área de su vida, ¿no? Una conversación como ahora. Parás a el video, el podcast y decís, a ver, ¿de qué me querés hablar hoy? ¿Cómo puedo empezar a realmente transformar mi realidad? Digo, querer ayudar a los pobres, ¿qué estoy haciendo, no? Para hacerlo. Digo, querer ayudar a las mujeres, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy luchando en mis fuerzas, estoy luchando con lo que el espíritu me habla. Es difícil, por ahí es un poco más avanzado de lo que siempre estamos hablando, porque ya habla de cierto nivel de reinado, ¿no? Jesús nos llamó a ser reyes y sacerdotes, ¿no? De una nación santa, y justamente Él es rey de reyes, ¿no? Y si hoy me pusiera a preguntar, ¿dónde está tu reinado, ¿no? ¿En dónde estás reinando? ¿En dónde estás siendo justo? ¿En dónde estás sojuzgando la tierra para bien, ¿no? Y dice la palabra que en la medida que juzgamos vamos a ser juzgados. Y si le preguntamos al Espíritu Santo, porque lo que yo diga muy poco peso tiene, en cambio lo que Él está hablando sí, eso pesa la tierra, eso juzga, ¿qué nos diría, no? ¿Qué te dice? Frenar y decir, Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Estoy haciendo algo importante? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy ajeno a tu voluntad, no? Todas esas cuestiones. Y en esa misma línea quiero hablarle de otra cosa personal. Esta vez no es la visión de un amigo, sino algo personal. Me pasó a mí. Pueden tomarlo como esquizofrenia, pueden tomarlo como verídico, pero cada vez que me toca hablar con alguien que es medio fariseico, yo le digo, bueno, pregúntale a Dios, ya que solamente vos lo escuchás, ya que solamente vos sos el iluminado, vos sos el único que puede escuchar a Dios. Bueno, pregúntale a ver qué te dice de mí, y yo no te hablo, ¿no? Que te cuente Él toda mi vida y listo. Y ahí es, viste, donde uno, si no está con el orgullo al palo, con el ego al palo, cae en que no. La iglesia somos todos, y si logramos ser divididos por el enemigo, por sus ideas, por sus dardos, es ahí donde empieza a reinar más. Se hace fuerte en nuestra brecha, y por cuestiones humanas dejamos que no sea el Espíritu Santo que se haga fuerte en Él, en nuestra debilidad, sino que hacemos que el enemigo se hace fuerte en la brecha que levantamos, que abrimos. Y antes de que arranque todo este lío,
ya saben, de lo del proaborto, de los pañuelos y todo eso. Yo estaba adorando, orando, teniendo mi momento de intimidad, y en un momento empecé a ver el mundo espiritual así de la nada. Yo era muy nuevo en estas cosas y nada, al principio es impactante, en lo cual veía un monstruo negro horrible, amorfo, que estaba devorando bebés. Imagínense, para alguien, no sé, 18 años tendría, ver algo así es muy fuerte. No digo traumante, porque Dios nunca da un mayor peso del que podamos llevar, pero sí no había mucha gente que te acompañe en esas áreas. Aún cuesta encontrar gente en las congregaciones que te diga, bueno, vamos por acá, vamos por allá, y sobre todo nos cuesta mucho enfriar las emociones y decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme? Porque no entiendo nada. Creo que esa es la mejor oración que uno puede tener al momento de tener este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, entonces mientras vi eso, entendía que era el mismo espíritu que se levantó contra Moisés y contra Jesús, que volvía a surgir. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Moisés está por nacer, se levanta, ¿no?, la matanza de los bebés, con Jesús lo mismo. Y sabemos nosotros, los que nos gustan estas cosas de la guerra espiritual, que Jesús, al derramar su sangre, porque en la sangre está la vida, ¿no?, derramó la sangre misma del Dios vivo para redimir los pecados del mundo, para volver a unir cielo y tierra. Bueno, ellos también liban sangre, pero con mala intención, ¿no?, para alimentar, por así decirlo, su cultura, su agenda, su reino caído. Y después de todo esto que vi, en su momento no lo entendí, después Dios me fue hablando más, y acto seguido de ver esta terrible visión, empezó la agenda abortista en Latinoamérica Sur. Entonces uno puede decir, soy muy cabezón, no entiendo nada, pero cuando ve que lo que uno ve y después pasa, uno tiene que decir, bueno, evidentemente algo está pasando. Puedo ser escéptico o no, pero si digo y leo en la Biblia que en los últimos tiempos la gente va a profetizar, va a tener visiones, van a tener sueños, y después a la hora de vivirlo decís, ay no, eso no es para mí. Bueno, evidentemente con la boca profesamos algo y nuestro corazón está completamente lejos de eso, ¿no? Aún así, sé que hay gente que realmente no es de nuestra vereda, no es de nuestro lado. La palabra es muy clara en eso, por sus frutos los van a conocer. No me tomen de ejemplo para nada, al contrario, tomen al Espíritu Santo de ejemplo y que Él mismo les hable. Vuelvo a lo mismo. Si uno es el único ungido que escucha al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, díganle a Dios cómo cambio el mundo yo solo y no con el cuerpo, ¿no? Por algo nos puso en el cuerpo de la amada, ¿no? Y ver cómo contribuimos con los dones, con los talentos, con todo lo que Él nos armó para lo que se viene. Pero seguimos con la argumentación. Cuando empieza todo esto, se empiezan a ser muy famosos Agustín Laje y Nicolás Márquez, católicos devotos, que empiezan a dar la voz de la otra campana, ¿no?, con respecto a lo que es el exponer a la nueva izquierda. Esto es, pues la caída del muro de Berlín, la izquierda anti-libre mercado, deja el marxismo clásico y va por la cultura, lo que decía Gramsci, que decimos hace un rato. Pero retomando por lo que veníamos, yo le pregunto a Dios, ¿por qué no habían hijos suyos hablando del tema? ¿No? Y me puse muy triste. Literalmente en el guión pongo, mis corazones desfalleció al oír que ningún hijo mío se puso en la brecha y ninguno se formó en el tema. Entonces yo decía, ¿cómo? Dios está usando, está bendiciendo vidas, está despertando el entendimiento a través de gente que ni siquiera está muy cerca de su pueblo, ¿no? Porque realmente no había nadie preparado en el tema, no había nadie que se pusiera en la brecha, ¿no? A veces vemos me gusta mucho el relato cuando los fariseos están atacando, que era bien interesante, quiero hacer énfasis en esto, en el momento de cosechar los bienes, el capital, la riqueza, la producción, en ese momento los fariseos atacaban con la intención de quedarse el bien ajeno, ¿no? Robar. Y
de nuevo, no proponían, ¿me puedo llevar tus bienes, tu cosecha? No, imponían. Quiero que quede remarcado ese. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, se propone. Y donde hay tinieblas se impone. Vean cualquier dictadura, cualquier tiranía, cómo tratan a los cristianos, y va a ser más claro. Pónganse a leer los testimonios y es muy fuerte, es muy duro. Nada, después de esto, alguien que se animó a hablar fue Willy de Redimidos, que fue pionero, y él mismo decía en el directo, yo lo vi en vivo en Instagram porque me llamó la atención, justo estaba libre, y él decía que iba a pagar un gran precio y muchos se iban a enojar porque no iban a entender por meterse en ese tema y darle importancia a la formación política, académica en la cultura del reino, y no tanto en la currícula estatal. Obviamente hay que conocer lo que dicen, conocer lo que habla el infierno a través de eso, pero no tragarse todo el rollo, ¿no? Sino decir, a ver, ¿de qué va esto? Y de nuevo, insisto, si tenemos al Espíritu Santo, no está de regalo, no está de adorno, está ahí para formarnos. La palabra misma nos instruye y dice, Él nos va a recordar todo lo que Jesús ha hablado y Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a convencer de lo que es justicia, pecado y juicio. Después, otro grande entre nosotros fue Itiel Arroyo, que no solamente invitó a Agustín Laje, le hizo una serie de entrevistas y empezó a hablar más del tema, ¿no? Quizás Itiel Arroyo ya es más de mi rama, de gente que le gusta generar contenido controversial, que haga molestar a la gente, como decimos en farisear, como Dante Gebel. Y nada, después hay muchísimas más congregaciones que se pusieron a hablar. Otro que yo sigo en lo personal es a Pablo Chávez. Él siempre estuvo a full con esto, quizás no es tan conocido como otros. Pablo Chávez es profeta, es el hijo del apóstol Ronnie Chávez, y también ha metido mucho a lo que es la formación en estas áreas. Entonces, sí hay gente, pero a veces también es cierto que estamos tan metidos, ¿no? Por ejemplo, el adorador no sale de estudiar lo que es sonidos, estudiar acordes, estudiar eso. Pero a veces descuidamos estas áreas y vemos que nos dormimos y las tinieblas siguen avanzando. Entonces, nada, es parar un poco y ver qué es lo que habla papá, ¿no? Morir un poco a nuestra carne, a nuestro ego, a lo que nosotros queremos, que capaz que no es malo, pero lo que papá tiene es infinitamente mejor, y decir, a ver, ¿para dónde vamos, Señor? Y con esto quiero seguir, que dice, imagínense que si poco luchamos en leer la palabra de Dios y su historia, ¿qué queda para post lectura de la palabra de sentarnos a leer filosofías, otros escritos, preguntarle a papá qué opina y cómo ve las cosas con respecto a eso, lo que sea que estemos tratando, viviendo, ¿no? Es necesario y crucial en estos tiempos, porque no solo esta corriente de la nueva izquierda tiene muchos autores e incursiones desde la neolengua, que es a lo que hablamos al principio. Esto es llenarlas de iniquidad las palabras para que carezcan de significado y por lo tanto nublan, entenebrecen el corazón y la mente. Y sigue, esto va, que sus pensadores hablan desde lo penal, tributario, fiscal, monetario, toda filosofía y política. Para lo cual me gusta mucho una profeta tremenda, decía, mucho de esto avanzó cuando nosotros dormimos. Hubo un tiempo que los cristianos, con el término maranata, pero llevado a un extremo, ¿no? Jesús viene pronto, por lo tanto dejemos de estudiar, dejemos de trabajar, dejémonos de casarnos, ¿no? Descuidaron todo. ¿Y quienes asumieron al poder? Los masones, ¿no? Ellos empezaron a aconsejar a los reyes, a los gobernantes, a los poderosos, y los profetas se fueron a esperar al Señor, ¿no? Que no está mal hacerlo, pero esperar proactivamente, ¿no? Las vírgenes sensatas y las insensatas. La novia que espera en el primer amor y la que se duerme, ¿no? Entonces, es un poco duro, sé que es duro, pero me pareció tremendo y la respeto porque es una gran doctora en teología, tiene muy grandes frutos, y decía que alguien de su peso diga eso y nos exhorte para bien, es como para por lo menos orarlo, ¿no? Yo siempre, aunque esté completamente en contra de lo que se pueda llegar a decir desde un púlpito o desde
un lugar donde se toma mate, es decir, a ver señor, me dijo esto, ¿qué decís vos, no? Y ahí uno es donde se lleva sorpresas, porque a veces, porque uno es cabeza dura, siempre no me parece, y después llegás y viene el tirón de oreja, ¿no? Cuando está en la casa, en la intimidad. Y esa es la parte linda, ¿no? Dios al que ama corrige. Y otro versículo que me gusta enganchar mucho y lo he comentado 1000 veces y voy a seguir comentándolo si el Espíritu me lo permite acá en el podcast, es: entre que el niño es niño, de nada difiere del esclavo, ¿no? Anda, hace esto, hace lo otro. Más cuando el niño se hace adulto, es heredero de todo, ¿no? Y nuestra herencia no es espiritual, es el reino de los cielos, ¿no? Estamos siendo llamados de dejar de ser siervos a empezar a ser hijos, ¿no? Con una mentalidad de reino. Con esto, del tema de la iniquidad en las palabras, quiero pasar a esto, porque una de las cosas que se denunciaba, pero no a mi persona, sino a Mauri, pobre, que a veces se come los palos de mi controversia, y yo le dije, no, cuando sea así, agarrás y me lo mandás a mí, porque si yo fui el que subí tal video, que dije tal cosa, yo me voy a hacer cargo, yo me voy a dar la cara, y no pasa nada. Por eso decía en el short anterior, el que quiera, coordinamos un día, yo lo aparto, no tengo problema, tomamos un café, tomamos unos mates, oramos, hablamos, conversamos, debatimos ideas, autores, sobre todo sus escritos, no hablar en el aire fanáticamente, sino con argumento, documentación, ciencia, filosofía, ¿no? Y sobre todo vemos qué nos dice el Espíritu Santo con el transcurso de los días. Quería tocar lo que es esto, Dios y la homofobia, ¿no? Y primero quería empezar por la definición de fobia, ¿no? Porque está muy de moda la patologización de un trastorno psiquiátrico, los cuales están enumerados y definidos por lo que es la ciencia clínica médica, psiquiátrica, ¿no? Y es bien chistoso porque tal palabra, la homofobia, no aparece en sus escritos. Todo lo que tiene que ver estas fobias están catalogadas en unos manuales de psiquiatría que se llaman DSM. Creo que el último es el 5 y el cuarto, que son los que más se usan. Y es chistoso porque no están ahí, ¿no? Entonces, con todo esto no es un llamado ni a tratar mal, de nuevo, a cierto sector de la sociedad con la orientación sexual que quieran tener. Al contrario, sí, Dios nos llama a amar, a compartir, a ayudar, pero no nos llama a hacer caso omiso, sumiso, ante las modas de los pensadores de turno de la cultura del mundo, de la cultura caída, ¿no? Nos llama a pensar en lo que el Espíritu ponga en nuestro corazón. Y uno de mis llamados, si quiere, de las cosas que me apasiona es la filosofía y exponer cómo todo esto se desmiente con sus mismos autores, ni siquiera con la Biblia. La Biblia después ya termina de mostrarnos y desmitificar que todo lo que proponen no solo no funciona, sino que va en contra de la Biblia. Y en este sentido, así como Dios nos dio un libre albedrío en estas áreas, no debemos rendir cuentas al hombre para hacer uso de la libre expresión, ¿no? Sobre todo nos estamos formando todo el tiempo en un debate sano que Dios nos impulsa a seguir formándonos y reformar nuestra opinión, conociendo la opinión disidente, pero sin poner en una lista a nadie, en una lista negra. Al que no pertenece, ¿no?, a la imposición hegemónica, voy a seguir haciendo énfasis en eso, no deja de ser un debate, ¿no? Todo esto. Y si es una imposición hegemónica, ¿no? Deja de ser una propuesta y empieza a ser una inquisición de orden político, filosófico, donde se busca penar, multar, censurar e incluso matar al que piensa por sí mismo y por fuera del colectivo, ¿no? Bueno, a estas alturas alguien ya habrá dicho, ¿no será mucho lo que estás diciendo, matar, censurar? Bueno, fíjense cómo tratan los cristianos, ¿no?, en Norcorea, en Rusia, en Nicaragua, en Venezuela, ¿no?, que el dictador ha venido varias veces ahora. Cómo están tratando los condados demócratas, ¿no?, ahí en Estados Unidos, del partido de Juan Domingo Biden, ¿no? Cómo mientras que se prende fuego un país, ¿no?, se destruye todo, incluso los bienes de ciertos colectivos que se están manifestando, ¿no? No importa que el bien sea del mismo colectivo,
No, hay que romper todo, ¿no? Esa gente no la vamos a arrestar, no la vamos a multar, no le vamos a hacer nada. Es más, vamos a hacer que el robo sea legal, porque para quien no se enteró, si uno roba algún bien en Estados Unidos, en los condados demócratas, en algunos, no en todos, también hay que ser justo, si el bien cuesta menos de $1000, es legal el robo. Pero la Biblia nos dice no robarás, ¿no? Ahora, mientras que está pasando todo esto, no se te vaya a ocurrir ir a orar al frente de una de estas clínicas que fomentan el derecho de la interrupción legal, segura y gratuita, ¿no? Del embarazo. Porque si vos vas a orar, hablar con Dios, ¿no? Frente a estas clínicas, se te va a restar y no a los que están delinquiendo, ¿no? Entonces ahí sí empezamos a tener un problema porque vemos cómo explícitamente se nos está penando por hacer lo que está en nuestra naturaleza espiritual, ¿no? En lo que es la naturaleza de nuestra fe. Porque, por ejemplo, ciertas sectas, porque son ciertas áreas, digamos, dentro de los musulmanes, los más extremos, ellos pueden tratar mal a las mujeres, ellos pueden obligar a llevar velo, ellos pueden casar a niñas, ¿no? Porque así es su cultura, así es su fe. En cambio, no, nosotros no podemos hacerlo así. Entonces, ¿por qué vemos que a unos sí se les permite hacer cosas y a los otros no? ¿Por qué vemos que en unos países se persigue tanto el cristianismo, ¿no? Y a otros no? Y les recomiendo que sigan a Yo Soy N, esto de la voz de los mártires, que siempre suben contenido respecto al tema, que sigan a Samuel Nielsen, él compartió con nosotros en CDA, Centro de Alabanza, y fue tremendo todo lo que contó, realmente muy fuerte, muy loco todo, y parece realmente que este señor Orwell y su novela distópica queda chico, porque estamos viviendo cosas impensables y aún así seguimos viendo la mano, ¿no? de nuestro Señor, porque por ejemplo uno de los testimonios que Samuel contaba, por ejemplo, con todo esto de las tiranías, es que una mujer que no tenía más fuerzas desfallecía y vino un hombre y la cargó y la llevó, ¿no? Y ella veía el rostro, ¿no? Y claro, después con el pasar del tiempo resulta que no había sido un hombre físico, sino que había sido el mismo señor que, como nadie la socorría, él mismo la cargó, la llevó, la consoló, la cuidó, ¿no? Y así millones de testimonios, gente que ha escapado de Norcorea, ¿no? Por un campo minado, por ser creyente, y mientras iba saliendo de ahí, una mano le iba indicando por dónde pasar para no pisar las bombas, ¿no? Y el trauma de pasar por un lugar que estaba regado en sangre, que estaba regado en muerte, que tenían que escapar simplemente porque eligieron creer en algo que el Estado, el régimen, la tiranía de turno, el hombre corrompible, corrompido por el sistema, por lo que no habla Dios, sino las tinieblas, ¿no? Se le ocurrió imponer en cierto lugar físico. Entonces, nada, es ponerse a leer qué dicen los cristianos de China, qué dicen los de Rusia, qué dicen los que padecen los países musulmanes más extremos, y ver qué es la corrección política, ¿no? De nuevo, el título del podcast. Y también es bien interesante ver cómo esa doble vara se aplica en que, porque esta gente no va y se manifiesta, ¿no? Y usan las mismas medidas que sus pensadores le dicen a sus manifestantes que hagan, ¿no? Que es incendiar, romper, insultar, golpear en los países donde hay una pequeña pizca de libre mercado, ¿no? Los países del occidente. Entendiendo desde nuestra concepción que donde está el Espíritu de Dios, allí hay verdadera libertad y con responsabilidad, ¿no? Asumir cuentas el mal uso de nuestro mismo libre albedrío, ¿no? Y no me quiero extender mucho, creo que es un poco el descargo de lo que sería la agenda de este mundo, ¿no? Versus la cultura de reino, que fue más o menos la corrección política. Creo que traté de ser lo más claro, lo más personal posible, por eso no traté de meter mucho qué decía cada autor, traté de meter más que nada cuestiones personales, pero bueno, si les interesa seguir indagando, podemos conversarlo en otro momento, en otro lugar, y sobre todo personal, realmente como decía, no tengo problema. Y nada,
Bueno, bendiciones y vamos a estar en otra entrega.